Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con el siguiente tema de programación, el cual es modularidad. Vamos a definir unos conceptos y luego vamos a hacer un ejemplo sencillo para comprender bien este tema. Modularidad. Cuando los problemas que vamos a resolver son muy grandes o complejos, al diseñar la solución se convierte en una actividad lenta y ardua. Es aquí donde nos presta su mayor utilidad la programación modular, ya que nos facilita la tarea de programar y nos permite elaborar estos programas de manera más rápida y eficaz. La experiencia ha demostrado que la mejor manera de desarrollar una solución y mantenerla es construirla a partir de piezas pequeñas, que la hacen más manejable. Programación modular. Es uno de los métodos de diseño más fáciles, flexibles y potentes para programar y mejorar la productividad de nuestros programas. Esta técnica divide el problema en pequeñas partes o subproblemas y se debe diseñar una solución para cada una de esas partes. A las divisiones o partes de un problema le vamos a conocer como módulos, ¿sí? En programación modular se le conoce como módulos. Y estos van a realizar una tarea o actividad específica. Para resolver cada subproblema o módulo, este se debe plantear, analizar, diseñar su algoritmo y codificarlo. En este caso nosotros solamente lo vamos a codificar. ¿Por qué lo vamos a codificar únicamente? Porque ya tenemos experiencia programando. Entonces vea, esto de la programación modular es como que yo tenga una pizza gigante, obviamente no me la puedo comer toda de un bocado, entonces vengo yo y agarro porciones por porciones para poder comérmela. Cuando estamos construyendo una casa, también se hace parte por parte. Es como armar un rompecabezas que se va añadiendo diferentes piezas hasta obtener el lienzo final de ese rompecabezas. Entonces esa es la parte de la programación modular. Ventajas de utilizar programación modular o análisis estructurado. Estos ya son conceptos bien técnicos. Hay diferentes técnicas para trabajar programación modular. En este caso, lo central es divide y vencerás, ya que descompone un problema en módulos independientes más simples que son más fáciles de resolver. Se diseña la solución de cada módulo con independencia de los demás, lo que nos facilita el análisis, el diseño del algoritmo y luego su codificación. Aquí también se mencionan ventajas de programar modularmente. Disminuir la complejidad, aumentar la claridad y fiabilidad, posibilita el uso repetitivo de rutinas en el mismo o en diferentes programas, facilitar la ampliación del programa mediante nuevos módulos, facilitar modificaciones y correcciones, un programa modular es más fácil de escribir y depurar, un programa modular es más fácil de controlar. El desglose de un problema en módulos permite encomendar los módulos más complejos a los programadores más experimentados y los más sencillos a los programadores con menos pericia o experiencia. Vamos a ver diferentes conceptos. Primero, variables globales. Lo vamos a ver desde acá. Vamos a crear un ejemplo. Voy a crear un nuevo proyecto. Java Application. Le voy a poner modularidad. sys12. Que me cree el método principal. Le damos en finalizar. Ahora que ya tengo el proyecto, voy a documentar. Ahora ya tengo mi proyecto documentado, voy a empezar a hablar de variables globales. Las variables globales son aquellas que se crean a nivel de clase. La declaración se hace a nivel de clase y no solamente son variables globales, pueden ser también constantes globales. Veamos un ejemplo. Yo puedo decir acá string nombre. Esa es una variable global. Y voy a declarar también una constante global. Ahora también ya declaré una constante global. Si se fija,
estas me aparecen en color verde. Y recuerde que las constantes siempre se declaran en mayúscula, únicamente las constantes. Las variables siempre en minúscula. Y si es palabra compuesta, la primera en minúscula y la siguiente en mayúscula. Resumiendo, entonces las variables y constantes globales se declaran a nivel de clase y no dentro del método main. Si se fija, todo lo he hecho afuera del método main. Acá están mis variables y constantes globales. Variables locales. Son variables que se declaran dentro de una función y mantienen su valor mientras la función se está ejecutando. Es decir, que cuando se ejecuta otra función no existe en memoria. Por lo tanto, no se pueden utilizar fuera de la función donde fueron declaradas. Veamos ahora las variables locales. Las variables locales son a nivel de método, dentro de un método. Entonces voy a poner por acá un comentario. Ahora que ya coloqué ese comentario, voy a declarar una variable y una constante local. Ya declaré ahora una constante local. Ahora voy a imprimir esos valores. Le voy a dar un valor quemado a la variable apellido. La variable IVA ya tiene un valor, entonces eso es lo que voy a mandar a imprimir. Ok, ahora voy a ejecutar la aplicación. Ve acá, datos locales, apellido set, IVA 0.13. Ahora voy a tratar de acceder a las variables globales. Acá en vez de apellido voy a poner nombre completo y le voy a asignar acá Giovanni. Veamos esto. Si se fija, aquí me está generando error y es porque no puedo acceder a la variable global. Igual acá, si le doy control espacio, no me deja acceder a la variable grupo. Igual puedo escribirla completamente y me va a dar error. Veamos. Entonces vea, a pesar que la reconoce, pero me está generando un error. ¿Por qué? Esto es porque cuando yo declaro una variable global o una constante global, le tengo que agregar una palabra reservada. La palabra reservada es static y ese es un tipo de visibilidad que se utiliza acá en Java. Vea esto. Voy a agregar acá static y ya no me da error en la parte de nombre. Voy a agregar acá static en la parte de grupo, que es la constante. Y si se fija, el error se va. Entonces, ahora voy a ejecutar esto. Vea esto. Datos locales, nombre completo Giovanni Set, IVA 0.13, grupo SIT12. Entonces, resumiendo, cuando yo declare una variable o constante global, tengo que agregar la palabra reservada static. Entonces hasta acá con la parte de variables globales y locales. Vaya, aquí hay una parte de función. Esto le voy a pedir que lo lea, la parte de funciones. Acá en Java existen funciones con parámetros y sin parámetros. Parámetros formales actuales, pasos de parámetros por valor o referencia. En nuestro caso lo vamos a hacer por valor. Y luego está la parte de unos ejemplos. Luego viene la parte de métodos. Ya vamos a ver la diferencia de un método y una función. Y luego las invocaciones. Y luego hay un ejercicio que hay que desarrollar. Voy a empezar con la parte de métodos. Va. Resumiendo, el método no me devuelve ningún valor. ¿Sí? Eso es bien importante. El método no me retorna nada. Veamos un ejemplo. Un método sin parámetros. Método sin parámetros. Vea, public
static, aquí se agrega el static, igual que las variables y constantes globales, para que nos lo pueda reconocer el método principal. Ojo acá, para el método principal, que es este de acá, reconozca todo lo que está afuera de él, le voy a agregar la palabra reservada static. Y recuerde esto, el compilador siempre va a ir a buscar el método principal y se va a utilizar pues lo que ahí haya. Si no existe código, no lo va a ejecutar, pero él solamente busca el método principal. Todo lo que está después lo ignora. Entonces vamos a hacer este ejemplo, un método sin parámetros. Public static void, mensaje. Aquí ya tengo mi método principal. Public static void, mensaje, no me recibe ningún parámetro. Y en este caso pues un mensaje el que va a imprimir. Para que se logre mostrar simplemente lo invoco acá. El nombre del método. Mensaje, ejecuto. Y aquí está, sistemas. Vamos a hacer un método con parámetros. Public static void sumar le voy a poner. Y acá le voy a poner, por ejemplo, in A, in B. Y acá me voy a declarar una variable local, in total, va a ser igual a A más B, que son los parámetros que está recibiendo, y acá simplemente imprimo el total de la suma es 2 puntos y le concateno el total. Al momento de invocarlo en el método principal, simplemente voy a dar un enter acá y le voy a poner sumar. Vea, pero vea esto. Si yo le pongo sumar sin ningún parámetro, me va a dar un error. ¿Por qué? Y acá si yo me ubico el cursor en el error, me va a decir que el método requiere dos valores enteros. Entonces acá yo le voy a mandar, por ejemplo, de golpe 10, 4. ¿Sí? Voy a ejecutar y veamos de nuevo. Los datos que ya tenía, el primer método me imprime sistemas y el método con parámetros lo que me está haciendo es un cálculo de una suma. Esto con la parte de métodos, un método sin parámetros y un método con parámetros. Si se fija las características, palabra reservada void, ¿sí? Y en este caso no me retorna nada, simplemente estoy imprimiendo valores, pero no me retorna ningún valor. Veamos ahora las funciones. Una función característica lleva un tipo de dato. Otra característica de la función es que siempre me retorna un valor. Declaré una función de tipo string que se llama mensaje2 y me está dando un error. ¿Por qué? Porque acá esta función siempre me debe de retornar algo. Voy a mandar un valor de retorno. En este caso, si yo no tengo nada que mandar, como es una función string, basta con que yo mande comillas. Pero en este caso voy a mandar un mensaje. El mensaje que estoy mandando como retorno es función sin parámetros. Si yo la invoco, mensaje2, como que fuera un método, lo invoco igual. Vea esto. Punto y coma. Pero si yo le ejecuto, solo me imprime sistemas y el total de la suma es 14. ¿Por qué? Porque acá esta función me está devolviendo un mensaje, pero yo no lo estoy recuperando en ninguna variable. Entonces yo podría hacer lo siguiente, vea esto. Yo puedo decir string info y que info me recupere lo que viene en la función mensaje2 y después mando imprimir la variable info. Entonces hoy sí, si yo ejecuto, ahí está, mire, ya me da respuesta función sin parámetros. Pero veamos otra forma de hacerlo también, sin necesidad de declarar una variable para recuperar ese valor. Me voy a copiar esta función. Lo voy a pegar acá. Le voy a poner mensaje 3. Y acá le voy a poner
imprimiendo en consola. Entonces vea, si yo en el método principal fácilmente después simplemente acá mando a llamar directamente la función mensaje 3 sin necesidad de declarar una variable. Y si yo ejecuto, aquí está, mire, imprimiendo en consola. Sin necesidad de declarar una variable, lo que hice fue imprimir directamente esa función. Entonces ya puedo comprobar que una función siempre me devuelve un valor. Ahora vea, ¿qué pasa si yo quiero sustituir mensaje 13 y solo le dejo mensaje? Que es el primer método que hicimos. Vea esto, acá me dice algo que es de tipo vacío, es decir, no me está retornando ningún valor, por ende no puede imprimirlo. Entonces, ojo con eso. Veamos ahora una función con parámetros. Ahora si se fija, ya me declaré una función que tiene el nombre de multiplicar y me recibe dos parámetros. Y acá me falta el valor de retorno. Sin necesidad de declarar una variable, simplemente pongo returns A por B. Y acá me voy a copiar este último. Lo voy a pegar. Voy a mandar un mensaje. Resultado de la multiplicación es, y voy a mandar a llamar la función multiplicar. Y aquí le voy a mandar dos valores quemados, 5 y 5. Vamos a ver. Vea, el resultado de la multiplicación es de 25. Entonces, acá les he desarrollado un ejercicio sencillo con modularidad en el que hemos visto variables globales, variables locales, hemos visto métodos y funciones. Características de las funciones: en la función no se coloca la palabra reservada void, la función sí se define el tipo de dato que va a ser esa función y el valor del retorno siempre va a estar ligado al tipo de dato que usted declaró. Al igual, en una función usted puede mandarle parámetros. ¿Cuántos parámetros? N parámetros, es decir, recibe la cantidad de parámetros que usted le envíe. Y como parámetros usted puede mandar cualquier tipo, puede mandar incluso vectores, puede mandar matrices, puede mandar arrays, etc. Entonces, acá tenemos un ejemplo sencillo hecho con modularidad. Ahora vamos a desarrollar este ejercicio. Vea. Leer nombre, nota 1, nota 2, nota 3 y género de n estudiantes. Verificar si están aprobados o reprobados. Contar la cantidad de mujeres del grupo y trabajar el ejercicio con vectores. Entonces lo vamos a desarrollar. Y en el proyecto que ya tengo voy a agregar una nueva clase. Le vamos a colocar estudiante modularidad. Y ahora que ya documenté mi ejercicio voy a empezar a desarrollarlo. Voy a aclarar ahí un par de variables. Ya me declaré la variable n, ya me declaré el escáner, ya me declaré la impresión y voy a empezar a definir mis vectores. Ahora ya me declaré los vectores que voy a utilizar. Puedo seleccionar cualquiera de los vectores, pues seleccioné en este caso nombres y voy a empezar con la solicitud de datos.
Si se fija aquí que estoy leyendo el género, para no tener el problema si me ingresa mayúscula o minúscula, todo lo estoy convirtiendo a minúscula. Ok, ya recibí todos los datos que necesito, entonces voy a crear diferentes métodos y funciones para verificar el funcionamiento del ejercicio. Ahora que ya leí los datos, lo primero que voy a hacer es calcular el promedio de cada estudiante. Entonces acá me estoy haciendo una función de tipo vector en la cual recibe tres vectores y lo único que va a hacer es calcular el promedio de cada uno. Ahora que ya calculé el promedio de cada estudiante, simplemente lo retorno, sin necesidad de colocarle corchetes. Entonces vamos a hacer un método que cuente la cantidad de mujeres que existen en el grupo. Voy a recibir el vector género, el cual me va a servir para obtener este cálculo. Me voy a copiar este for que ya tenía acá. Me voy a declarar un contador. Acá voy a evaluar el género en la posición I de cada estudiante. Femenino. Entonces todos aquellos que sean femeninos va a hacer que incremente el contador de mujeres. Una vez resuelta la lógica de negocio para esto, vea, evalúo si es femenino pues que me incremente el contador de mujeres y posteriormente de caso contrario no hago nada porque no me está pidiendo que imprima la cantidad de hombres, entonces un if simple y por último afuera del for imprimo el contador de mujeres. Me voy a hacer una función que me retorne los aprobados y reprobados del grupo de estudiantes.
Si se fija, lo que he hecho es recibir el vector de promedios y la variable n para dimensionar un vector estado interno en el que mediante un for empiezo a recorrer promedio por promedio y verifico que si es mayor o igual a 7 y menor a 10 está aprobado. Está aprobado y de caso contrario, asumiendo que son números positivos los que se agregan, va a estar reprobado. Y ya fuera del for retorno el vector estado. Ahora que ya tengo finalizado toda la lógica del negocio del ejercicio, en la cual tengo una función tipo double, que es calcular promedio, y me retorna un vector de promedios. Un método que lo que me devuelve es la cantidad de mujeres que existe en el grupo y, y una función que me devuelve el estado de cada estudiante, es decir, si está aprobado o reprobado. Entonces ahora, en el método principal, yo voy a proceder a invocar cada una de esas funciones y métodos. Ahora vea, lo primerito que voy a hacer es crearme un for. Lo primero que hice es crear un for. Este for lo que está haciendo es recorriéndome el vector de promedios. Ahora procederé con las impresiones respectivas. Antes de seguir, voy a recibir cada uno de los vectores que me está retornando los métodos que creé con anterioridad. Promedio va a ser igual, calcular promedio, ¿verdad? Punto y coma. Y acá voy a decir estado. Si se fija, me declaré también un vector de tipo string que se llama estado. Calcular aprobados, reprobados. Acá está esto. Y ahora sí ya puedo proceder a recorrer. Entonces yo digo, estudiante, dos puntos, más nombre en la posición I, más con promedio de dos puntos, más promedio en la posición I, más y estado de dos puntos, más estado en la posición I. Y por último, fuera del for, mando a llamar el método contar mujeres. Entonces, voy a proceder a probar este ejercicio. Veamos acá, ingrese la cantidad de estudiantes, le voy a poner 3, nombre, María, femenino, 10, 9, 8, Juan, masculino, 5, 4, 6. Y por último, Daniela, voy a poner femenino con F mayúscula. Aún así me la tiene que tomar en cuenta debido a que estoy convirtiendo a minúscula todo lo que ingrese el usuario. Y acá colocaré 8, 6.5, 10. Veamos esto. Estudiante María con promedio de 9 y estado de aprobado. Estudiante Juan con promedio de 5 y estado de reprobado.
Estudiante Daniela con promedio de 8.16 y estado de aprobado. Acá falta agregar la decimal format para solventar este problemita que tenemos acá de decimales. Y por último, cantidad de mujeres 2. Entonces, hasta acá llegamos con este video de modularidad. Tenemos un ejercicio en el cual hemos trabajado métodos y funciones. Espero este video sea de mucha ayuda. Muchas gracias.